esta noche en Punto Rojo Richard Blanco, líder de la oposición venezolana. Una trayectoria de vida llena de lucha. Fue el primer preso político del chavismo. Ha estado refugiado en la Embajada de Argentina. Tuvo que escaparse a través de Colombia y ahora vive exiliado en Argentina. Su vida, su lucha, su planteamiento, sus esperanzas, hoy, esta noche, en Punto Rojo. Richard Blanco, político y venezolano exdiputado de la Asamblea Nacional, vive en el exilio en Argentina desde 2019, tras escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Fue acusado de traición a la patria por su participación en las protestas opositoras y el levantamiento del 30 de abril de ese año, lo que obligó a cruzar la frontera y dejar atrás su país. Antes de su exilio, Blanco fue uno de los líderes más visibles de la oposición en Caracas y ejerció como parlamentario en la Asamblea Nacional, donde denunció en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías democráticas. Hoy reside en Buenos Aires, donde continúa su labor política en el exilio. Desde allí, mantiene contacto con la comunidad venezolana y participa en actividades vinculadas a la defensa de la democracia de su país. Richard, tengo delante uno de los primeros presos políticos de Venezuela. Sí, lamentablemente. Cuéntame. Era el prefecto de la ciudad de Caracas para el momento en que gana las elecciones Hugo Chávez en Venezuela. Unas elecciones, Pilar, que fueron, como tú lo sabes, democráticas, abiertas. Sí. Se reconoció el voto popular y donde la mayoría de los venezolanos aceptaron a Hugo Chávez Frías como presidente constitucional de Venezuela. Antonio Ledesma ejercía la alcaldía metropolitana de la ciudad de Caracas y me designó como el prefecto de la ciudad capital. Allí comenzaron a generarse, luego que Hugo Chávez asume la presidencia de la República, algunas circunstancias irregulares. Se empezaron a constituir grupos adeptos al oficialismo que le ofrecían armamento, credenciales, policiales, uniformes, etc. Y eso se reconocía, entre otras cosas, porque el prefecto de la ciudad estaba encargado de una parte de la policía. O sea, de alguna forma empezaba a cuajarse una especie de golpe de Estado interno o un golpe de Estado a la democracia. A la democracia y grupos terroristas, grupos paramilitares para la defensa de lo que se veía venir. Entiendo. De este andar de los 26 años de desgracia que ha vivido Venezuela, ahora aún más con Nicolás Maduro y las huestes que los están acompañando. Bueno, en una actividad donde se estaba protestando por la ley de educación superior, porque tenía muchos artículos que iban en contravención con la Carta Magna de Venezuela, donde se quería adoctrinar a los estudiantes universitarios, donde no había autonomía ni presupuesto para las universidades venezolanas. Se me informó a través del jefe que tenía en ese momento de operaciones de la prefectura, funcionarios de la policía, que un distinguido de la Policía Metropolitana de Caracas estaba siendo golpeado en la manifestación que había convocado la oposición venezolana. Entiendo. Y yo me trasladé inmediatamente con mi equipo de trabajo. Hablamos de 2000... En el 2000. 2000 justo, cuando empieza todo el chavismo, en realidad. Ciertamente eres el primero, entonces estamos hablando al inicio de todo. El primero, quizás no fui el primero, pero fui el primero reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Para ese momento también, aparte de eso, era el presidente de un partido que se llama Alianza Bravo Pueblo, que ya tenía funciones dentro de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Bueno, cuando me anuncian eso, era mi deber como autoridad civil, pero también a la orden tenía fuerzas policiales, trasladarme
observar lo que estaba ocurriendo cuando veo que a este joven lo están golpeando porque estaba encubierta con una cámara filmando a los protestantes para posteriormente llevarlos incriminados sin que cometieran ningún tipo de delito, porque lo que estaban haciendo era una manifestación pacífica. Yo me metí, por ahí están los videos, le hice el abrazo del oso al joven, lo abracé y lo saqué para que no lo siguieran golpeando ni lo maltrataran. Wow. Eso lo dice incluso el que está en la sala de transmisiones de la radio de la policía, que llegó el prefecto, sacó al funcionario para que no fuese golpeado más y se evitara, quizás hasta la muerte de esa persona, porque la gente estaba indignada, estaba molesta, porque ya nos estaban penetrando las actividades pacíficas que se estaban realizando. Como a la semana, saliendo de mi oficina a las 5 de la tarde, de la oficina del prefecto de la ciudad de Caracas, fui abordado por casi 100 funcionarios policiales ¿Te enviaron un batallón? que pudieron haberme citado, porque incluso el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y el SEBIN quedaban escasamente a 4 cuadras de donde estaba mi oficina. Querían hacer un acto, entiendo, de prepotencia, de fuerza, ¿no? Y tratar ya de comenzar a desmoronar la estructura de la alcaldía metropolitana. Cosa que ocurrió. Pudieron posteriormente, de un año casi que estuve preso en la cárcel de Yare. ¿Un año estuviste? Casi. O sea, por intentar ayudar a un chico al que estaban golpeando, ya de entrada estuviste un año en la cárcel. Y además, con ¿En 46, Rodeo? no, yo estuve en Yare, que es más peligroso aún porque es una cárcel común. Donde estuvo precisamente Yare, estuvo preso Hugo Chávez. También estuve en un calabozo de 3x3, donde me abrían la puerta a las 6 de la mañana y me la cerraban a las 6 de la tarde, donde la capacidad era para 1.500 personas y éramos casi 5.000 individuos que estaban allí. Entonces, que esa cárcel nos golpeaban, nos maltrataban, uno podía hablar mal o del gobierno o expresar un sentimiento democrático porque simple y llanamente era para el director y las autoridades del penal una persona peligrosa porque estabas en contravención con lo que ideológicamente ellos pensaban. Desgraciadamente, bueno, eso fue lo que ocurrió. Fui a 57 veces al tribunal, nunca me atendían, siempre había una excusa. Me trasladaban como que si yo era el monstruo de la ciudad de Caracas. Yo había ganado popularmente la diputación en varias oportunidades. He sido diputado 3 veces en Venezuela, en la ciudad de Caracas, y he sido el diputado más votado en la ciudad de Caracas. ¿Tuviste algún tipo de acusación concreta? Sí. Muchos delitos. Incitación al odio, rebelión militar, que no tenía absolutamente nada. No tenía nada que ver con esta situación. Un maltrato en grado casi de tentativa de muerte a este funcionario cuando lo que hice fue abrazarlo y sacarlo y me golpeaban era a mí porque tuve la suerte que estaban ya los medios de comunicación. Y ya no te golpearon. Y filmaron esa acción que ocurrió, pero eso no le sirvió como elemento probatorio a los jueces porque ya se empezaba a gestar en Venezuela una situación donde el Ejecutivo Nacional se apoderó de los poderes del Estado. El Poder Judicial dependía y depende del narcotráfico, del terrorismo. Por tanto, tú iniciaste un proceso que nos ha culminado en, ¿qué tenemos ahora? ¿800 presos políticos? Tenemos 825 según la última cifra que tengo. Una parte de ellos, por cierto, extranjeros. Aquí tenemos a Gual Gallo, por ejemplo. Al legendario Gallo, que desde su inicio he estado en contacto permanente con la doctora Patricia Bullrich, que es la... Patricia sacó a su mujer y
y a la hija de Nahual Gallo, si no me equivoco, en un operativo. Porque Patricia tiene algo que es que conoce a Venezuela. Sí, lo es. Ella y Silvana Giudice, que es actual diputada del Congreso de esta nación, cuando me hicieron preso esa noche que te estoy hablando, a una semana después de la acción, ya yo conocía a Patricia Bullrich y conocía a Silvana Giudice. Tenemos conociéndonos unos 26 años, Wow, aproximadamente sí. 26 Sí. años. Con Silvana estudié en España, en curso de alta gerencia municipal con la organización, la comunidad internacional, que son los grupos que integran las alcaldías, las Bueno. gobernaciones de los estados. Y bueno, cuando supieron que estaba preso, agarraron un avión al día siguiente y se fueron para Venezuela, Patricia Bullrich Wow. y Silvana Giudice, y no la dejaron entrar al sitio donde yo estaba recluido, siendo ellas parlamentarias del sur, diputadas del Madre Sur, mía. cosa que yo le agradezco. O sea, que no conocía esta Ahora, vinculación de Patricia tan bueno, desde el inicio del chavismo en favor de la democracia en Venezuela. no, Pero sí que conocemos ahora. Y dime, claro, tú mismo, aparte de tu planteamiento y de tu lucha opositora y que formas parte de esa gran oposición que está intentando democratizar y hacer caer un régimen como el de Maduro, pero además tú encarnas personalmente dos hechos muy vistosos. Uno, te encarcelan muy al inicio, es decir, tú inauguras ese largo recorrido de gente que luego ha sufrido tantísimo, tantos en cárceles. El otro día hablábamos con Roda Torres, cuyo hijo, que además era un chico que no tenía ninguna implicación política, se lo llevaron y estuvo medio año no sabiendo si estaba vivo o muerto y no sabiendo ni dónde estaba, y aún está encarcelado. Pero además también tuviste una experiencia de esconderte o de protegerte en una embajada, la embajada de Argentina, sí, que luego después ha tenido otro recorrido. Y creo que además, es que lo tuviste con un poco de película, conseguiste escapar a través de Colombia. sí. Cuéntame ese punto, ese momento. Todo esto lo vamos a ver un día en una película americana, ¿eh? El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, teníamos prevista una actividad de calle. ¿Qué año más o menos esto? Eso fue en el año 2019 exactamente, Exacto. Bueno, cuando estaba el gobierno interino venezolano. Y me llaman de España precisamente, Antonio Ledesma, que era el alcalde metropolitano, para decirme que algo raro estaba ocurriendo un día antes del 1 de mayo en las inmediaciones de Altamira. Yo vivo muy cerca y me dijo, me volvió a llamar como a la media hora, me dice, creo que lo más conveniente es que te acerques, veas qué es lo que está ocurriendo, y nuestro partido, que ha sido siempre Alianza Bravo Pueblo, partido unido al equipo de María Corina Machado, tenemos mucho tiempo trabajando juntos, decidí trasladarme hasta el sitio. Cuando llego al sitio, habían unos militares en efecto, frente a la base aérea La Carlota, armados. Yo muchos de esos militares conocía porque eran los militares que custodiaban, entre comillas, a la Asamblea Nacional. Entiendo. Y me saludaron con mucho respeto. Vi algunos dirigentes políticos que estaban presos por cárcel, etcétera, que estaban hablando con el presidente interino. Todo eso me parecía extraño porque yo no tenía conocimiento. Yo era presidente de un partido y no tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. Sabía lo que iba a pasar el 1 de mayo, que era una gran manifestación popular cívica contra el lucha por la régimen. libertad y la democracia en Venezuela. Pero Fue muy famosa, sí. ese día no tenía conocimiento. Bueno, lo cierto del caso es que cuando llegué, me abordaron los militares, que para ese momento era el presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional de Venezuela, como diputado, y estábamos conversando. Y yo le pregunté, ¿pero qué está ocurriendo? No, ya vienen más, todo es un golpe de Estado, vamos a sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Yo digo, ¿pero cómo es esto? ¿Y quién lo planificó? ¿Y hasta qué punto esto puede ser efectivo? Bueno, lo cierto del caso es que
Yo le dije, recuerdo al presidente interino, que eso era muy peligroso lo que se estaba haciendo. Teníamos que observar muy bien lo que iba a ocurrir, porque en primer lugar eran muy pocos los militares que estaban. Entiendo. Y pasaban las horas y pasaban las horas y pasaban las horas, Pilar, y no llegaban más militares. Entonces, a eso de las 5 de la tarde, el propio presidente dice que ya hay que retirarse, irse cada uno para su casa. Y se lo dije, le dije en ese momento, le dije, ya tú vas a ver que nos van a hacer presos. Y van a hacer presos a quienes, me perdona la modestia, como yo, no le tenemos miedo a Nicolás Maduro, ni a este régimen, ni a estos narcotraficantes, ni a estos asesinos que le han hecho tanto daño a Venezuela. Bueno, a la hora ya nos estaban allanando la inmunidad parlamentaria. Fue un allanamiento exprés de la inmunidad parlamentaria. Y tuve que esconderme esa noche en un apartamento, en una persona amiga. Esa persona amiga le dije, nadie se puede enterar de que yo estoy aquí, porque ya habían hecho preso a otros diputados que le habían dictado. Y era la el noche auto de que detención. iban cayendo Le digo, todos. no le digas a nadie que yo estoy aquí. Este señor, ingenuamente, porque estoy seguro que fue ingenuamente, empezó a informarle a todo el mundo. Entonces acá me metía una persona adentro y yo digo, bueno, no puedo hacer. Pude llamar aquí a Argentina y inmediatamente pude entrar a la embajada de Argentina, donde pasé 46 días, donde te confieso que fue igual de como estar preso Sí, claro. en la cárcel. Es una forma de estar preso, como es una forma de estar preso estar en el exilio. A los 46 días hablé con el embajador y le dije que yo me iba de allí, que lo único que le pedía que por favor me sacara de la embajada. Yo lo podía hacer con las placas diplomáticas, Sí. etc. Me dejaron en un sitio y yo de allí planifiqué La una salida. acción de salida de Caracas, que hasta el sitio en la frontera son 9 horas, lo hice en 23 horas. Porque tenía que cambiarme de vehículos, tenía que meterme en casas distintas, etcétera, etcétera. Y le agradezco al presidente Duque que luego que cruzo, que por ahí está una foto muy famosa que me tomó del estado Táchira, de Venezuela, hacia Cúcuta. Hacia Fant. Un rito muy pequeño y del otro lado me estaban esperando ya. Ya te estaban esperando. Dime una cosa, esa misma opción, esa misma salida que hiciste con tanto riesgo, evidentemente, porque no solo te podían haber encarcelado, sino que algún disparito podría haber caído. ¿Habría sido posible con Petro en el poder? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque primero yo era amigo del presidente Duque. El presidente Duque con la causa venezolana se había portado muy bien. Y ahí pasé 2 semanas en Bogotá. Cuando salí de Bogotá, que me vine en un avión hasta Buenos Aires, hice escala o me bajé en el aeropuerto del Seiza, el 26 de junio del año 2019, a las 7 de la noche, estaba llegando mi avión. Yo tenía prevista una rueda de prensa para el día siguiente con el presidente Macri para informar mi exilio en Argentina. A las 9 de la noche tuve la oportunidad de hablar con mi madre. ¿Qué había pasado? Bueno, a las 3 de la mañana me llamaron para informarme que a mi madre le había dado un infarto y que había muerto. ¿De verdad? Cosa que no pude entender. Pero me encomendé a Dios. ¿Cómo? Porque es muy triste, por supuesto, observar cómo ocurren estas cosas. Por la desgracia de tener unas personas que no creen en el sentimiento de la gente. Por eso digo que hablar en primera persona me cuesta mucho, porque conozco gente que se le han muerto a sus hijos, que se le han muerto sus padres, Pero y tampoco han podido regresar. Yo tuve que ver a mi madre bajo un teléfono por video, en una urna. Qué recuerdos, ¿eh?
tu último momento en Venezuela y la muerte de tu mamá, porque no has vuelto Y a mucho, Venezuela. mucho, Yo mucho. entiendo que podáis tener pudor personas como tú que tenéis una relevancia política en explicar vuestro caso, pero también sois testimonios y símbolo de lo que le ocurre a mucha gente. Sí, En el fondo, por eso me interesa saber cómo habéis vivido también en propia carne. No solo eres un líder político luchando por la democracia en Venezuela, eres un ser humano que ha sufrido lo que significa esa dictadura. Desde la cárcel, el riesgo de esconderse en una embajada, el riesgo de escapar, como hiciste, e incluso la tragedia de que ese día que llegas aquí, tu mamá, que además no debes saber exactamente ni qué pasó muy bien, ¿no? no, yo sí sé qué pasó. Me llamaron a las 3 de la mañana, fue una despedida. Mi mamá, creo que como muchas madres que nos pueden estar viendo en este momento, como muchos venezolanos que estamos regados en el mundo, hay quienes hablan de 8 millones, otros hablan de 8 millones y medio, otros hablan de 9 millones ya, Es la inmigración política más grande que hay en el mundo, ¿eh? La que ha venezolana. pasado en el mundo. Deben entender lo que yo estoy diciendo y me solidarizo con ellos siempre. Sí. Mi mamá muere de tristeza. Mi mamá muere al saber que su hijo ya está libre, Pero que no, quizá no medianamente, pero ella no, y que quizá tardará mucho en verlo, ¿no? o no la iba a ver nunca, nunca más. Y te confieso que yo también lo sentí. Cuando yo salí de la embajada, una semana antes, era el Día de la Madre. Y mi mamá me fue a visitar y me dejaron que mi madre me pudiera entrar con mis hermanas. Y cuando mi mamá se despidió, no sé, yo sentí que era la última vez que la veía. Pero bueno, Ya, esta es la lucha del mal contra el bien. contra el bien. Yo estoy con Dios y la mayoría estamos con Dios. Y hoy estamos viviendo tiempos completamente distintos. Mi madre, que a mí me tocó esa mala suerte, debe estar alrededor de jóvenes, porque mi mamá estaba muy pendiente de la política en Venezuela, de jóvenes que asesinaron. Yo vi gente caer como a Pernalete, por ejemplo, de un tiro, en Chacao, a Geraldine, a tantos jóvenes que su único grito era el grito que nosotros siempre hemos pedido estos 26 años, que queríamos que se hiciera al unísono, que es el grito de la libertad y de la democracia en Venezuela. No hicieron nada malo. Quiero que en algún momento, quizá ahora, antes de llegar al presente, me hables de tu relación interesante con Rodrigo Zapatero. Interesante en el sentido más sarcástico del término. Tengo entendido que llegaste a poner una denuncia contra Rodríguez Zapatero. Cuéntame el papel de Zapatero respecto a Venezuela. Por supuesto, no, nunca he tenido relación con ese señor, ni quiero tener en mi vida. Ustedes lo conocen muy bien, pero nosotros lo aprendimos a conocer por su forma de actuar. Cómo el régimen, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro, pero más aún ahora el de Nicolás Maduro, porque tampoco podemos olvidarnos de Chávez en estas conversaciones, que es el que inició todo esto. Ahí nació todo, sí. Él empezó a ir seguidamente a Venezuela y una mal llamada oposición se reunía con él para buscar y que la solución de Venezuela. Bueno, él es lo que vendía. En España él vendía la idea de que él hacía de mediador para que hubiera un pacto, digamos, en Venezuela de respeto mutuo entre la oposición y el gobierno. Siempre dio una imagen de mediador. Pero en cambio, hablando con vosotros, tanto venezolanos, con Elisa Trota, iba en la misma dirección, pero incluso con colombianos, estuvimos con el exfiscal general Barbosa, colombiano, que me dijo también lo mismo, que el papel deplorable que había hecho Zapatero, tanto en Colombia como, por supuesto, en Venezuela. La pregunta que te hago es directa. ¿Estamos hablando de un apoyo a Maduro y al régimen con intereses económicos por parte de Zapatero? Sin duda alguna. Se habla, por ejemplo, de que se le entregó una mina de oro. Él se ha reído de esta acusación. Él se ríe de todo. Él se ríe de los muertos que hubo. Él se ríe del informe, por ejemplo, de la doctora Bachelet. Él se ríe... ¿Cuál es el informe de Bachelet, perdón? El último informe que hizo, donde dijo que
había delitos de lesa humanidad cometidos sí, de sí, manera reiterativa, que es un término muy Sí, delicado. el informe que sí, ya está. Y bueno, y todos los informes que se han hecho, no solamente en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, y todos los organismos que tienen que ver con este tipo de tropelías, como la denuncia que nosotros hicimos aquí también en Argentina. ¿Y cómo lo denunciaste? ¿Cuál era el...? Bueno, un día, siendo el jefe de la fracción 16 de julio, solicité un derecho de palabra luego de haber hablado con la fracción y le dije, tenemos que hacer algo con este señor. Este señor no puede seguir viniendo a Venezuela. Tenemos los instrumentos para hacerlo. ¿Nos vamos a quedar callados? No, yo no puedo, yo no sirvo para eso. Vamos a declararlo persona non grata. Para ese momento, nosotros no éramos mayoría en la Asamblea Nacional, no se permitía, cada vez que hacíamos la propuesta en el orden del La día, retiraban. nos las negaban. Eso también es el 19, ¿no? Más o menos, o 18, 19. No, eso fue un poquito antes. Y bueno, llegó un momento donde se acepta la proposición que hace la fracción 16 de julio a través de mi persona para declarar persona non grata al Zapatero y se aprobó finalmente con 60 votos a favor, perdón, 50 votos a favor, una abstención y 9 personas que no asistieron de la oposición venezolana en ese momento. Por cierto, muchos de ellos hoy denominados alacranes, que ya ustedes deben conocer el término, que son los que le lavan la cara a Nicolás Maduro a través de... Sí. Bueno, pudimos declararlo persona non grata, sigue siendo persona non grata para Nadie Venezuela. ha cambiado ese concepto, continúa siendo persona pero él puede viajar tranquilamente a Venezuela sin problemas. A Venezuela viajan los amigos de los terroristas, de los narcotraficantes, pero no puede viajar, por ejemplo, Nahuel Gallo a visitar a su hijo y a su esposa. No pueden viajar gente de otras partes del mundo, y a los propios venezolanos incluso los hacen presos si tienen un sentimiento distinto a lo que ellos profesan en Venezuela, que es una gran escondite de lo que es una verdadera democracia. Lo de ellos es un terrorismo. Nos ponemos en el momento actual y está pasando muchas cosas y todas muy importantes. Es evidente que estamos hablando de un régimen de narcoestado fundamentado en un auténtico hub criminal. María Corina Machado me utilizaba ese término, me decía esto es un hub criminal. Recuerdo una frase muy interesante suya, dijo hay que convertirlo en un hub energético. Claro. El concepto está muy bien. Pero estamos hablando de toda la policía cubana y los intereses cubanos, todo el tema iraní, todo el tema, por supuesto, del narcotráfico. Ciertamente Venezuela en estos momentos es un estado fallido en todos los sentidos y un estado criminal o un régimen criminal. Pero de golpe aparece Trump y aparecen los barcos de Trump, empieza a haber un poco de cómo está este tema. Es decir, ¿tú crees que la ofensiva de Estados Unidos en este momento, que es muy potente visualmente, ¿no? De hecho es el tercer ataque a un barco de narcotraficantes, va a tener una incidencia directa en el régimen? ¿El régimen va a caer por la presión americana? ¿Va a caer por la presión americana y la presión de la oposición? ¿Va a caer por un golpe de Estado? ¿Cómo visualizas? Pero en primer lugar, no es solamente ahora los Estados Unidos, es una coalición de países que están apoyando. Está Francia, está los Países Bajos, está Argentina. Está Argentina. Que están apoyando esta situación. Pero sí, por supuesto, para los Estados Unidos un problema de seguridad ciudadana, un problema de Estado. ¿Tú crees que solo es un tema de narco o están con esa ofensiva también ayudando a darle un golpe al régimen? Bueno, ojalá Dios quiera que así sea, que nos eche una manito el que pueda y el que crea en la democracia. Porque como lo decía Winston Churchill, la democracia tiene realmente muchos defectos, pero es perfectible. Y nosotros lo que queremos es recuperar la democracia para avanzar. Entonces, como lo ha dicho la propia María Corina, como lo dice nuestro presidente Edmundo González Urrutia, nosotros hicimos un ejercicio democrático donde ellos participaron, donde ganamos con más del 70% de la votación. Todo ese cuento lo sabemos. Entonces, se lo habíamos planteado al mundo entero. Sí, pero mira la OEA, el papel que tuvo la OEA, el papel que tuvo la ONU, al final... Se tardaron mucho. Al final... Se tardaron mucho, pero ahorita están ocurriendo movimientos, acciones,
que no nos corresponde a nosotros actuar, porque son decisiones muy de los Estados Unidos que pueden, a través del código, en Sí, artículos 10 y 50, perseguir a estos delincuentes. ¿Tú crees que todos los síntomas están llevando a un deterioro bastante definitivo del régimen? El tema americano, la coalición, la posición de la fuerza de la oposición, porque habéis Hay demostrado... un deterioro completo de ese aparato terrorista en Venezuela. Vemos cómo países como China y Rusia ya no quieren tener ni siquiera acercamiento con... Pero Rusia es el principal aliado de Venezuela Sí, y no le veo a Putin de momento por eso que diciendo te digo, nada. por eso te digo que no existe esa relación que existía antes, porque ya se hubiesen pronunciado. O sea, me interesa mucho esto, tú das por hecho que el silencio de Putin en las maniobras americanas en el fondo es un alejamiento de Rusia al régimen. En el fondo es el reconocimiento de un Estado sumergido por el narcotráfico, el reconocimiento de lo que pudo en un momento determinado, pero en demasía, hacer Pablo Escobar, que llegó a ser diputado, pero su intención era ser presidente de Colombia y tener todo el poderío que sí tiene Nicolás Maduro, que es el jefe del Cártel de los Soles, con una hueste de delincuentes que operan allí, que han cometido delitos de lesa humanidad, que han cometido delitos permanentes. Pero justamente por eso, porque les va la vida, porque al final Diosdado Cabello, el propio Maduro, si tienen delitos de lesa humanidad, saben que la salida no hay salida. Este tipo de regímenes asentados en bases terroristas y en bases criminales son muy difíciles de caer. No caen por elecciones, está claro. Ganasteis las elecciones masivamente y las han robado sin ningún problema. La impresión que da es que solo pueden caer violentamente. Nosotros no queremos realmente que hayan más hechos de sangre en Venezuela. Hemos vivido tantos que ya de verdad no queremos que esto ocurra. Sin embargo, estamos esperando, esto no tiene vuelta atrás. Los venezolanos somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Hemos sufrido mucho y como dijo María Corina, que siempre guardo en mi mente esa frase, le dijimos al miedo, miedo no te tenemos ya más miedo. Y el venezolano está pendiente. El venezolano, yo estoy completamente seguro que en esta clandestinidad que tienen, que se asombraron mucho cuando dijimos que estábamos en clandestinidad, no vamos a estar en clandestinidad si nos han matado a tanta gente, si nos han perseguido tanto, nos han aplicado delitos que no hemos cometido. ¿Tenéis cifras de los muertos, de las personas que van? En todo lo que va de Chávez. Sí, de todo el chavismo, el fenómeno chavista y Maduro. Sí, sí, hay cifras. Bueno, hay dos tipos de cifras. Una, porque no había seguridad por parte del Estado venezolano para delitos comunes, para asesinatos también, delitos graves que se cometían en Venezuela, producto de AMPA desbordada, pero también de delitos cometidos en Venezuela. Hubo un momento, por ejemplo, donde en un año se llegaron a cometer 100.000 delitos estando Chávez presidente de la República. Hoy pudiéramos decir cifras astronómicas sumando las dos, que las manejan, por supuesto, organismos internacionales, porque ellos no les importa asesinar por asesinar. Ellos incluso a la gente que ya no les sirve de ellos mismos, los asesinan o los dejan morir en una cárcel, como hicieron, por ejemplo, con el general Manuel. ¿Cabello sería el artífice de la represión? ¿Qué? ¿Cabello es el artífice? ¿Diosdado Cabello es...? Sin duda alguna, con el ministro y con que se hace pasar el ministro de la Defensa, y por supuesto, con la complacencia y el visto bueno de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Y de los servicios de inteligencia cubanos también? Sí, por supuesto. De hecho, se habla ahorita incluso de que es el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Es cubano. Cubano. Y nosotros mismos lo veíamos. Cuando estábamos en esas actividades que nos hacían una barrera de funcionarios armados y uniformados. Nosotros conocemos al venezolano, como tú puedes conocer al español, uno lo conoce en la forma de hablar, en la forma de pararse. Estaba claro. Porque la cultura, pues,
es la idiosincrasia de ese pueblo. Bueno, el acento, Bueno, cuando hablabas con ellos, Cuba está vampirizando Venezuela. aliados, sí. Saben que si cae el régimen Se caen ellos cubano se inmediatamente. cae. Por tanto, Sí. dime, ¿por qué no reacciona el ejército? El ejército ha reaccionado y te puedo dar un ejemplo. El 28 de julio, cuando hicimos las elecciones en los centros de votación, donde vota el ejército y donde votan las Fuerzas Armadas en Venezuela, que fue el cambio, fue un grave error y eso tendremos que nosotros corregirlo. En el año 99 se modificó la Constitución y se le permitió a los militares votar. En esos centros de votación, en el Fuerte Tiuna y en el centro de votación que ejercieron la votación en la Fuerza Armada, llenamos todos los centros de votación. Incluso hubo momentos donde los periodistas iban para que leyeran el acta y funcionarios uniformados decían que había ganado el Mundo González Urrutia con un porcentaje extremadamente alto, porque ellos también son familia venezolana. Pero hablaba quizá de la dirigencia, es decir, no sería la primera vez que el ejército toma la decisión de hacer caer un régimen. Sí. ¿Esto se puede producir en Venezuela? Ocurrió en el año 58, el 23 de enero. No es la buena opción, no es la que gusta. Con Marcos Pérez Jiménez. En el 57 hubo unas elecciones que Marcos Pérez Jiménez, como dictador, posteriormente la convirtió en un plebiscito. Y allí, cuando eso ocurre, empezó a sentir lo que fue el peso de la molestia de un pueblo, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y en el 57 empezaron a renunciarle ministros, a unirse incluso a la sociedad venezolana civil y a los partidos políticos, el ejército, la aviación, la Guardia Nacional. Y el 23 de enero del año 58, en la vaca sagrada, en el avión presidencial, salió este cobarde en una unión cívico-militar que se produjo, que pensaban que era de la nada, pero se venía trabajando calladamente, como se tienen que hacer las cosas, y salió de Venezuela y no pudo regresar más nunca a nuestro país. Los militares están molestos. Están molestos. Muy molestos. Sobremanera, el militar de clase media o de autoridad media para abajo. Pero podría haber una cúpula implicada cercana al tema del narco. Sí, sin duda alguna. De hecho, el cártel de los soles se llama así por la insignia que tienen los generales, que es un sol. Es un sol. Lo conocías. Esa es la verdadera historia del cártel del sol. Ahora, son minoría en comparación con la gente, con el pueblo. Acabo de leer una última noticia de un general de la aviación que acaba de desertar. Ahora, tantos militares que tenemos fuera de Venezuela que quieren incluso entrar al país, se están organizando. La sociedad venezolana está organizada. Y nosotros consideramos, y lo ha hecho saber también María Corina y el propio presidente, que nosotros sí entramos en una transición. Y esa transición comenzó el 28 de julio. Quiera la gente o no entenderlo, nosotros sacamos a la gente porque María Corina dio un discurso que caló en la población venezolana. No, el paradigma ha cambiado y yo creo que Venezuela se ha convertido en la gran causa de la libertad en todo el ¿Por qué continente? entonces no lograr y por qué no pensar que pudiéramos estar al frente en una coalición donde... Pero Maduro aún tiene muchos apoyos, o en todo caso tiene apoyos, no apoyos estilo Petro, que ya son claros, y de hecho me comentaban, estuve con Ingrid Betancourt, estuve con el propio Barbosa, estuvimos con Marta Lucía Ramírez, la que había sido vicepresidenta, y todos decían que Colombia estaba mimetizándose a Venezuela, es decir, que Petro cada vez se parecía más a Maduro, que incluso se ponía esa camisa roja y hacía arengas de esta. Petro es un apoyo. El papel de Brasil es un papel también, no parece que haya ahí... Blandengue. Muy blandengue. Y cuando uno es blandengue es un poco como Chamberlain y Churchill, ¿no? Sí, uno con Hitler no podía ser blandengue, ¿no? Es más Chamberlain que Churchill, ¿no? Sí. No, por supuesto Nicaragua, que te cuento, todo el eje bolivariano. Los propios grandes, la propia Rusia o la propia China, que podrían perfectamente dejarlo caer de una manera. China tiene un papel ahí que tampoco no acabas de verlo. Es decir,
Un régimen tan abiertamente corrupto y criminal como el de Maduro aún resulta muy resiliente, muy capaz de mantenerse en el poder. Bueno, yo particularmente en estas últimas horas, en estos últimos días de esperanza para el pueblo democrático venezolano, Pilar, permíteme decirte que no lo veo tan así. Ese señor está metido debajo de una estructura que desde allí da sus ruedas de prensa, no puede salir, tiene miedo. Bueno, él siempre ha sido miedoso, él y Bueno, ahora tiene un wanted, ahora tiene... Sí, y Diosdado. Y se le ha ofrecido de todo, irse, bueno, lamentablemente no ha aceptado. Y nosotros no somos quienes para que en una sociedad como la norteamericana, donde ha llegado tanta droga, y nosotros se lo decíamos, porque es que nosotros ya lo sabíamos, el recorrido que hacía, cómo llegaba a México, posteriormente llegaba a Estados Unidos, o cómo llegaba a España, a través de los favores que hacían expresidentes al presidente usurpador para ese momento, Volvemos a hablar hoy de Zapatero. terrorista. De hecho, Zapatero tuvo alguna implicación con esos lingotes de oro de la tal Daisy que llegaron a España, todo ese lío. Recuerdo haber leído... ¿Lo implicas en ese tema también, en el Daisy Gate? No, yo lo explico en todo. Pues, En todo. que nosotros lo declaramos personas non gratas, no porque amanecimos un día y nos provocó. ¿Y Sánchez no, os gusta más? Tenemos un expediente. ¿Y Pedro Sánchez os gusta más? Un aliado que tiene Zapatero, creo que no le ha quedado a la altura de la sociedad política española, ni por supuesto a la sociedad española común. Es amigo de Nicolás Maduro. Y nosotros tenemos un refrán en Venezuela que dice, no sé si ustedes también lo utilizan, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Bueno, de hecho, Zapatero está considerado hoy por hoy el apoyo fundamental de Pedro Sánchez y es quien lo ha mantenido en los momentos de más desánimo. Ideológicamente, Zapatero es quien ha hecho los pactos, por ejemplo, complejos para la presidencia de Zapatero, de Sánchez. Está claro en ese sentido. Háblame de Irán. ¿Continúa siendo el gran problema o uno de los grandes problemas la influencia iraní? Evidentemente, Irán también ha cambiado de paradigma después de lo que ha ocurrido en Oriente Medio, pero continúa siendo un tema importante en la infiltración de miembros de la Fuerza Revolucionaria, de las fuerzas Quds, la infiltración derivada también la vinculación de Hezbollah con el narco y luego todo el tema de la triple frontera. Todo este tema impacta también en Venezuela. Sin duda alguna, y es uno de los peligros que siempre hemos tenido latente de la presencia de grupos irregulares, el terrorismo iraní. ¿Tú validas la idea de que hay centenares de pasaportes venezolanos que se entregaron a gente del régimen iraní? Sin duda, y se pueden estar entregando ahorita a grupos adeptos a otros países que de alguna manera se relacionan directamente con el narcoestado venezolano. Muy distinto, por ejemplo, a China, que está reclamando que le paguen lo que le deben. Bien. Que le paguen lo suyo. ¿Habla la oposición venezolana con China? Bueno, mira, nosotros hemos planteado que las estrategias no se divulgan. Si nosotros cometimos varios errores, fue producto precisamente de lo que te estoy diciendo. Entiendo. Que ocurrió cuando te eché el cuento de Altamira, etcétera, de contar las cosas. Ingenuidad. No, y en algunos casos no solamente de ingenuidad. Transparencia. De comunicaciones, de lavarle la cara a Nicolás Maduro, de beneficiarse de Nicolás Maduro, como lo hicieron algunos mal llamados opositores que hoy todavía continúan apoyándolo en esta... Yo creo que esa oposición ha quedado totalmente desnuda ante el mundo. Es decir, no, la oposición sois vosotros, aquí no hay opción. Creo que está claro. Nosotros son colaboracionistas del régimen. Son colaboracionistas, yo estoy claro en eso. Que se decía anteriormente en mi país que
que no había muertos políticos, que los políticos muertos resucitaban. Pero la verdad es que hemos llegado al siglo XXI en sociedades donde ya la política no se puede hacer como se está haciendo. En Venezuela han ingresado más de $1.500.000.000.000 por concepto de la renta petrolera. Tenemos la mayor reserva de gas comprobada de la Tierra, tenemos la mayor reserva de petróleo comprobada de la Tierra, tenemos oro, tenemos diamantes, tenemos bauxita, pero no tenemos nada. ¿Podría ser el activador económico de toda la región en lugar de estar en la situación? Bueno, con decirte que se perdieron $700.000.000.000 de dólares y estamos tratando de recuperar en compras de bienes muebles e inmuebles por parte de la narco. Pero me gusta que cuando te he preguntado por China me ha respondido como María Corina Machado, o sea que, no sé, no me ha respondido, pero me has dicho que no seríamos transparentes como antes, ¿no? Pero me parecería lógico. China tiene un papel clave aquí. Entre otras cosas, yo formo parte de una estructura que dirige ella como líder fundamental de este proceso. Tenemos 26 años trabajando juntos. Ella se ha ganado el respeto y el cariño de la gente conjuntamente con nuestro presidente. Y nosotros mismos, los que creemos en la política como un apostolado, como que tenemos que ver, porque vamos a tener un país destruido, donde tenemos que rescatar a los que se fueron y que puedan retornar a Venezuela para abrazar la alegría de ser libres, para que se utilicen los recursos de Venezuela para construir mejores obras o obras, porque estos tipos no han construido ni siquiera una obra, ni siquiera una alcabala. Yo encuentro muchos venezolanos en Argentina, que por cierto hay una relación muy linda, muy fluida entre los argentinos y los venezolanos, gente muy bien, muy respetada por parte de los argentinos, y todos cuando hablo con ellos en mi pequeña encuesta personal, pero siempre pregunto lo mismo, todos quieren volver. Sí. Dicen, si cae el régimen voy a volver. Incluso gente joven que ya está aquí instalada dice, si cae el régimen quiere volver, ¿no? Porque es que, sí, mira, Venezuela es muy bonita. Venezuela tiene recursos naturales envidiables. Se nos caracteriza por ser un pueblo amable. Yo me he preguntado todos los días, hoy me lo pregunté antes de esta entrevista, ¿qué pasa si mientras yo estoy hablando con Pilar, el régimen de Nicolás Maduro, esta narcodictadura, este narcoestado cae? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me iría yo para Venezuela? ¿Cuándo nos iremos los demás? ¿Y cómo entraremos a Venezuela? Cuéntamelo. Y se lo dije al presidente aquí. Le dije, presidente, mire, yo sé que usted va a tener muchísimo trabajo. Se lo he dicho a María Corina y se lo he dicho a todos. Pero usted tiene que firmar un decreto rápido donde la llave del voto popular del 28 de julio se convierta en la que abra las puertas de las cárceles de los presos políticos venezolanos para que puedan estar libres. Y usted tiene que hacer un decreto, que yo sé que hay que hacerlo porque la situación en nuestro país es grave en materia de medicina. Los hospitales están hechos un desastre. La gente no se muere por la enfermedad per se, sino porque no hay implementos médicos quirúrgicos. No tenemos un sistema farmacéutico bueno, no tenemos buena vialidad. Todo lo que hay que reconstruir. Pero también tiene que firmar otro decreto que diga: Edmundo González Urrutia, presidente de la República, ordena, único, que se abran las fronteras de Venezuela para que los venezolanos podamos entrar y abrazar la alegría de ser libres. Y yo me imagino los que nos podamos ir al principio, porque esto va a ser por etapas, que podamos recibir a nuestros familiares que nos quedan y a nuestros amigos en los aeropuertos de Venezuela. Eso es un delito. ¿Pensar en libertad es un delito? Pues no. Eso es lo que le pedimos al mundo, que nos entienda. Y cada vez que trago grueso no porque me ha dolido el tiempo que hemos luchado todos. No, sino que me pasa rápidamente como una fotografía o como un video de esos que pasan rápido por la mente, de las muertes, de los golpes que uno veía infringidos sobre los ciudadanos venezolanos sin cometer delitos, sobre los presos políticos que no sé si hoy han desayunado o se han podido tomar su medicamento
por cualquier patología que puedan padecer, por la gran familia venezolana que vive con $3, que es el pago que le hacen por su jornada laboral, en su gran mayoría de manera mensual. Eso es lo que me trae, esa angustia. ¿Cuánto dolor transmites y cuánta Es un dolor de patria. Es un dolor de patria. Que nosotros queremos convertirla en la alegría de ser libres y en la alegría de abrazar la libertad. Y eso lo vamos a lograr en cualquier momento. Yo estoy completamente seguro de eso. Yo no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y por eso María Corina ha hecho un gran trabajo, hay que reconocérselo. Es nuestra heroína. Presidente Edmundo González Urrutia, y tantos hombres y mujeres, los que pasaron por la embajada, que desde allí trabajaban con todas las humillaciones que le hicieron, los que están fuera de Venezuela y que están subempleados o subpagados, y en poquísimos casos lo tratan mal, cuando nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas, mucho exilio, muchas migraciones en dictaduras. Ustedes mismos, cuando Franco, muchos españoles se fueron, nuestra madre patria, Venezuela, y le abrimos las puertas. Sí, señor, y allá están todavía. Y allá están todavía. Conozco argentinos que están con nosotros. De manera tal de que es un sentimiento. Si ahora estuviera cayendo el régimen, ¿estarías buscando el billete, corriendo para ir allí? Aquí entre tú y yo, me dijo Patricia Bullrich, cuando te vayas para Venezuela, te acompaño. Bien. Entonces, bueno, ya tengo por lo menos un pasaje allí. Tienes. Y tengo muchos amigos y hermanos argentinos. ¿Quién vas a abrazar primero? ¿No está mamá? No tengo madre. Mi madre está muerta. Lo primero que sí voy a hacer es ir al cementerio para ver dónde enterraron a mi madre y a mi hermana, que murió hace 1 año y 4 meses también, de manera abrupta. No estaba enferma y fue a un centro hospitalario, y por imprudencia médica mi hermana también murió. Entonces, yo creo que esas serían mis 2 primeras visitas, pero por supuesto, al llegar al aeropuerto, quiero abrazar a toda y tanta gente que por mí y por muchos venezolanos siempre han dado respuestas positivas. Como te dije, María Corina fue la diputada más votada en Venezuela. Yo fui el diputado más votado en la ciudad de Caracas 3 veces, por tanto del oficialismo como de la oposición. Bueno, y eso indica que algo debe haber y debe existir. Y cuando llegué aquí, me propuse algo hasta el día de hoy. Y hasta el día que caiga esta tiranía. Yo no voy a descansar. No voy a descansar. No voy a descansar porque yo quiero llegar de verdad a una Venezuela distinta, a una Venezuela donde ya hemos aprendido. Yo he aprendido aquí en Argentina. Sé cómo trabaja la policía, sé cómo trabajan, por ejemplo, en la parte ambiental, sé cómo trabajan en infraestructura, porque cuando paso me paro a ver las cosas, pero también porque hablo con los directores, hablo con me imagino que estáis planificando el retorno y también la reestructuración. ¿Cómo será la nueva Venezuela? Además que yo soy caraqueño, y te confieso algo, que Caracas está bonita. Venezuela es bella, a los 4 costados. Pero como soy caraqueño, me hace falta el Ávila, que me rodea, ¿no? Las guacamayas, que esas guacamayas han dado que hablar. Les recomiendo que lean el libro de Antonio Ledesma, donde que bautizó ayer. Sí, lo están vendiendo en España, en Madrid y en diferentes partes del mundo, por supuesto, y a través de Amazon lo pueden localizar. Bien, Richard, nos hemos quedado sin tiempo. Me quedo con ese concepto, dolor de patria. Sí. Lo encuentro. Cuando acabé de hablar con María Corina, nos comprometimos a abrazarnos en Caracas. Qué bueno. Espero poderte abrazar también, y si no estoy allí o tantos no estamos, sepas que será un abrazo colectivo. Mucha gente vamos a emocionarnos ese día en el que Venezuela recupere la libertad. Va a ser un abrazo personal, quizás con los que nos podamos ver, pero va a ser un abrazo del mundo libre. Va a ser un abrazo del mundo. Ahí estamos. También tenemos todos dolor de patria por vosotros. Muchísimas gracias. Gracias y suerte. Gracias.
Chao.